Bueno, si no me equivoco, podrán ver en la pantalla el apartado al que me refiero con el documento PDF teórico correspondiente a esta primera quincena. Y en concreto, como les decía, vamos a reflexionar un poquito en torno a una serie de funciones que se les presuponen a la imagen. Cuando hablamos de imagen, obviamente nos estamos refiriendo a un ámbito que abarca cualquier tipo de fenómeno perceptible, es decir, aquel que somos capaces de identificar en un contexto que no tiene que ser próximo, sino que forme parte de una cultura heredada, compartida, en un fenómeno que hoy consideramos globalizador, aunque en realidad ese término bueno, está bastante discutido y discutible, ya que la relación interpersonal viene dada precisamente por sucesivos fenómenos globalizadores que han puesto en comunicación a gente pues, de diferentes lugares, contextos geográficos y por supuesto ambientes culturales totalmente diversos. Así que establecer cuáles son las funciones de la imagen diríamos que es bueno, en cierta forma un privilegio que desde Occidente, que suele ser muy aglutinador de esto que llamamos nuevos medios y que define, diríamos, como herencia cultural de una antigüedad clásica tan potente que ha conseguido expandir este concepto, esta visión occidental del mundo, ¿no? Que no solamente afecta a la contemplación, a la estética, a la imagen bella, a la imagen cargada de simbología, sino que afecta prácticamente a todas las facetas del ser humano, ¿no? Facetas de naturaleza ideológica, política, modos capitalistas, etc. Todo eso se ve imbuido por esa influencia innegable de la cultura occidental. Y de una forma un tanto prepotente, es cierto, diríamos que Occidente aglutina ese fenómeno expansivo y globalizador que prácticamente ha llegado a colonizar el mundo conocido, ¿no? Quiero decir con esto que tenemos que dejar aparte las posibles influencias que culturas como la africana, la asiática, la nórdica, la sudamericana pudieran llegar a influir, ¿no? en esta configuración, esta definición de lo que llamamos imagen y también de las funciones que la imagen habría de cumplir, ¿no? Según vemos en la pantalla que estoy compartiendo en este momento, tales funciones que, como decía, ponen en comunicación siempre a un emisor y a un receptor, si no se cumple esa cadena de transmisión, diríamos que todo el proceso comunicativo no tiene ninguna lógica, pues esa serie de funciones se suelen clasificar de la manera que tenemos en esta página del documento, del PDF. Falta, yo incluiría una función que llamamos la función conativa, con V, conativa, no connotativa, que hace referencia a la carga simbólica o de transmisión cultural, sino a la función conativa, que tendría que ver con el hecho o con la intencionalidad de una imagen en concreto por convencer. Esa función conativa se aplica obviamente en procesos relacionados con el marketing, la publicidad, bueno, todo lo que tiene que ver con comercio online. Diríamos que está saturadísimo de imágenes, de construcciones visuales, de formas visuales en definitiva, de naturaleza conativa. Pero bueno, por seguir un poco las categorías que tenemos aquí, obviamente la primera de ellas, la que señalo y que viene etiquetada como función emotiva expresiva de la imagen, hace referencia al grado de afectación psicoafectiva, emocional,
que una imagen puede causar en un receptor. Cuando pensamos en una imagen con una función verdaderamente emotiva, yo creo que nos viene a todos a la cabeza una imagen, qué sé yo, si pensamos en prensa, nos puede venir una imagen relacionada con cualquier tipo de conflicto bélico, en donde la carga dramática suponga un nivel, un grado de afectación que cada individuo recibe según su sensibilidad, su predisposición, ¿no? Es cierto que estamos muy anestesiados en los tiempos que corren, acostumbrados a desayunar, comer, cenar, rodeados de noticias, imágenes, contenidos de naturaleza violenta, siempre destructiva, siempre negativa, ¿no? Lo que ofrece una visión bastante discutible de la sociedad, de esta sociedad occidental, ¿no? En la siguiente categoría hace mención a un tipo de imagen que consideramos referencial o identificativa en base a la propiedad innata, la propiedad consustancial a la mayoría de las imágenes que nos rodean y en concreto las imágenes fotográficas. Da igual en qué ámbito nos centremos, si es un ámbito familiar, un ámbito periodístico, un ámbito académico, etcétera, etcétera. Como función referencial, todas las imágenes, o la mayor parte de las imágenes que podemos gestionar, tendrían como objetivo el de fijar un recuerdo, es decir, generar una sensación de pertenencia, de identificación con un lugar, un contexto geográfico, una ideología, una vinculación de naturaleza afectiva, familiar, etcétera, etcétera. Y todo eso genera identificación, es decir, nos hace partícipes de un grupo de una etnia, de un colectivo o de nuestro entorno familiar más cercano. Así que esa función referencial o identificativa es innata prácticamente en la mayoría de las imágenes que nos rodean, salvo las vinculadas directamente con el marketing o la publicidad, cuyas intencionalidades van por otros derroteros, no intentan tanto fijar nuestro recuerdo identitario, sino la de asociar un nombre, un logotipo, un concepto de marca con nuestra propia participación como consumidores en el proceso capitalista basado en el diseño, el consumo, la producción, el desecho de objetos que a veces no necesitamos para nada, ¿no? Me viene a la cabeza pues la necesidad a veces que tiene cierto colectivo, sobre todo el de los adolescentes, por pertenecer a un grupo en concreto. Si hablamos de moda y de moda urbana, lo normal es que cada adolescente quiera pertenecer a una tipología que determina un estilo, una forma de vestir. En ello, las marcas comerciales y la rivalidad existente entre las marcas comerciales diríamos que constituyen un ejemplo bastante notable de lo que no sería una identificación de naturaleza afectiva, sino más bien una identificación de naturaleza sugestiva por parte de esa marca comercial. Otra función que habrían de cumplir las imágenes y que a mí me interesa sobremanera, puesto que soy del medio artístico, es la función poética o estética o artística. La estética entendida como una rama filosófica, también en lo que a la apariencia de las cosas se refiere, pero bueno, los que dediquéis vuestro estudio, enfoquéis vuestra carrera académica al ámbito filosófico, trabajaréis con el subgénero de la estética, que es una parte de la rama de la filosofía que estudia precisamente eso, ¿no? La vinculación que nosotros como seres humanos mantenemos con el resto de formas perceptibles, ¿no? Sobre todo en un ámbito de creación, de producción de imágenes de naturaleza artística, véase pintura, dibujo, fotografía, etcétera, etcétera. Bueno, otro tipo de categoría que forma parte de nuestro consumo diario masivo y limitado de formas visuales
es la función de naturaleza descriptiva. Cada vez que ojeamos, entramos a un centro comercial y nos fijamos en el esquema en donde indican mi ubicación, dónde se encuentra la entrada, dónde se encuentra la salida. Cada vez que leemos un esquema de naturaleza técnica, cuando compramos un mueble del IKEA y necesitamos armar cada una de las piezas de una forma ordenada, estamos manejando información de naturaleza descriptiva. Puede ser información textual, puede ser información gráfica. En cualquier caso, nos informa clara e ineludiblemente de una serie de pasos o procesos que tenemos que cumplir para desarrollar una tarea, bien sea la de encontrar un punto determinado, en el caso de una galería comercial, o a la hora de montar un mueble que sepamos exactamente en qué orden se ensambla cada una de las piezas para que el montaje final sea el adecuado. Bueno, otra función muy vinculada con los medios de comunicación y en concreto con la rama más relacionada con el marketing y la publicidad es la función fática, ojo, no fáctica, sino la función fática, que vendría a cumplir la necesidad por parte de una marca comercial, por ejemplo, de llamar la atención. Entonces, diríamos que esa relación emisor-receptor, emisor-consumidor, se puede determinar con una graduación, con un nivel de conexión fática, en tanto en cuanto una imagen me resulta más o menos atractiva. Aunque parezca mentira, hay una serie de tablas que vienen a establecer cuáles son esas relaciones. Me viene a la cabeza ahora la clasificación que Abraham Mollet, ya les pondré esta referencia en el apartado correspondiente de la plataforma, pero bueno, Abraham Mollet establece una relación que vincula tanto el grado de iconicidad de una imagen, es decir, cómo se parece esa imagen al mundo de objetos físicos que representa, ¿no? ¿Cómo se conecta, diríamos, una fotografía de, qué sé yo, de un coche con el coche en sí, ¿no? O cómo se conecta el dibujo que puede hacer un niño del coche con el coche real, ¿no? Se puede establecer un tipo de conexión bastante interesante, lo que queda medido en una serie de tablas. Una de esas tablas es la que desarrolla Mollet, que también podría servir para indicar ese nivel de atracción que ejercen las imágenes de nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Bueno, precisamente en relación con la función fática, debajo leemos la función exhortativa o apelativa, es decir, la función publicitaria que vendría a incitar a tomar una decisión, a elegir un producto de la competencia antes que otro de naturaleza similar, convencidos a priori de que las características de ese producto son al menos superiores en cierta manera a las que ofrece la competencia, por tanto, jugando a ese juego de incitación que promueve el consumo. Por otro lado, tenemos las imágenes con una naturaleza o una carga autorreferencial o metalingüística, es decir, son imágenes que se aluden a sí mismas, que significa que son imágenes que no están a priori influenciadas por ninguna forma de ideología y a priori por ninguna forma de interés partidista, ¿no? Cuando pensamos en una pintura de naturaleza abstracta, me viene a la cabeza cualquier pintura de Jackson Pollock. Rápidamente estamos pensando en un tipo de imagen que se refiere a sí misma, puesto que el lenguaje o la disciplina pictórica de pura abstracción que desarrolla Pollock, con esa acción física de chorrear, salpicar pintura, etc., diríamos que constituye su propio lenguaje, así que la pintura no consigue salir de sí misma, se queda atrapada en un juego de meta-referencia, de autorreferencialidad, que hace que algunas cosas muy extraordinarias puedan vivir al margen de reglas, diríamos, admitidas socialmente. Un ejemplo sería el
el caso de la propia pintura abstracta a la que me refiero. Bueno, la siguiente función es total y completamente primordial en la construcción cultural del mundo que nos rodea, ¿no? Es la función simbólica o connotativa. Sabemos que las imágenes se pueden analizar desde dos puntos de vista, desde el aspecto denotativo, es decir, aquello que vemos y que es totalmente irrefutable. Pensemos, por ejemplo, en un taburete en el cual nos sentamos. Podrá cambiar su forma, el tamaño, los materiales, pero nadie puede discutir que ese objeto, taburete, tiene una función específica y, por tanto, no está sujeto a posibles interpretaciones, no está sujeto a subjetividades. Bueno, cuando conseguimos que una imagen transmita una serie de valores, información, etcétera, más allá de lo que podemos percibir, más allá de su parte denotativa, estamos en el mundo de lo simbólico. Y otra vez aquí, tanto el arte, la producción de formas visuales en el mundo del arte, como en otros, diríamos, ámbitos profesionales, veas el caso de la publicidad, la imagen simbólica o la carga simbólica de las imágenes, diríamos que ostenta un valor especialmente notable. Por contra, hay una forma de imagen cuya función estaría enfocada al ocio, son funciones de naturaleza lúdico-evasivas que no persiguen sino entretener. Si pensamos en un mundo enfocado al ocio y el tiempo libre de naturaleza digital, electrónica, por ejemplo, el mundo de los videojuegos, o los juegos de rol en línea, etcétera, pues sabemos a qué nos referimos, ¿no? Todo ese tipo de imagen no ostenta ni de excesiva carga simbólica, aunque pudiera tenerla, no necesita de una autorreferencialidad demasiado abusada, no necesita ningún tipo de incitación, ni necesita llamar la atención sobremanera, sino basta con que su nivel de evasión o lúdico, su nivel de ocio sea suficiente como para atrapar al consumidor. Así que estas 9 categorías que aparecen aquí, más ese añadido que nos hemos permitido, la función conativa, que tiene como objetivo último convencer, diríamos que constituyen una clasificación bastante acertada de cuáles son las funciones propias de la imagen. Aquí tenemos un ejemplo, es una imagen bastante cotidiana en donde se juega con la emotividad y la expresividad. Es una imagen que, en función de la sensibilidad del receptor, de cada uno de nosotros, nos puede afectar psicoafectivamente de una manera o de otra. Es cierto que el contexto de la imagen condiciona ese tipo de reacción. Así que su grado de emotividad es totalmente subjetivo. Si estos niños no tuviesen la cara sucia, si no mirasen al vacío con esa cara seria, severa, de gravedad, sino todo lo contrario, si fuesen niños sonriendo y la fotografía fuese en color, posiblemente su nivel de carga emotiva sería mucho más positivo. No nos afectaría de manera tan negativa como ocurre con la composición que tenemos delante. Así que en realidad la función de la imagen viene dada por el contenido, por el contexto, por multitud de parámetros que hacen que toda esta serie de funciones sean subjetivas, relativas, ¿no?, cuantificables, y además se pueden acumular, lo que quiere decir que una imagen puede acumular diferentes tipos de funciones. Bueno, en el caso de un hecho cotidiano, hecho que sufrimos la mayoría de usuarios de cualquier ciudad prácticamente del mundo conocido, de esto que llamamos el mundo occidental, el mundo moderno, pues sería ejemplo lo que tenemos en pantalla en este momento, ¿no? Es un tipo de imagen que genera una forma de identidad bastante perversa. Decíamos antes que la identificación con un hecho suele ser de naturaleza muy emotiva. Fijamos el recuerdo de un acontecimiento familiar, de una situación histórica importante o relevante en nuestras vidas,
Pero este otro tipo de identificación me une a un colectivo que se ve atrapado todos los días en lo que pueden ser interminables colas pues, para acceder o salir de una ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, genera un tipo de identificación colectiva relacionada con los medios urbanos que no suele tener una connotación excesivamente positiva en nuestras vidas. ¿Vale? Lo que tenemos aquí es una composición de Joan Brossa, uno de los artistas, fotógrafos, poetas más perspicaces a la hora de jugar, de organizar elementos que van más allá de lo perceptible, ¿no? Lo que denota esta pequeña peana con estos dos objetos, obviamente tiene una naturaleza, cumple una función de naturaleza artística muy poética, lo que es un rasgo muy característico de Brossa, y en este caso el juego visual propone lo imposible, ¿no? Lo imposible de un acercamiento, de una aproximación entre al menos dos elementos. Lo tendríamos que entender algo así como una metáfora de la imposibilidad de acceder, de contactar con seres humanos, la imposibilidad de llegar a puntos en común, ¿no? Y aquí la imposibilidad, de manera metafórica, se establece con ese juego entre un lapicero y un sacapuntas, que son, aunque los dos cumplan la función para la cual fueron diseñados, son incompatibles. Por tanto, el juego visual de Brossa tiene siempre esa carga metafórica, siempre con un halo de poesía muy sutil, muy bien organizado. Es el caso de esta otra imagen que tenemos aquí, en donde Brossa de nuevo viene a jugar con esta serie de lecturas metafóricas, ¿no? En este caso juega con la imposibilidad de que un ser ya extinto pueda disfrutar de un elemento, en este caso chistera, jugando de nuevo, como ocurría con el lapicero y el sacapuntas, con la imposibilidad de materializar actos que en condiciones de naturalidad sí serían posibles, ¿no? Entonces, esa dualidad, esa ambigüedad muy típica de la poesía de Brossa. Bueno, son imágenes de naturaleza descriptiva. Cuando nos enfrentamos a este tipo de composición o cuando visitamos esta naturaleza de ilustración mínima, delicada, súper descriptiva, en este caso son ilustraciones de naturaleza botánica, muy clásicas ya desde el siglo XVII, con el fenómeno expansivo de esa primera colonización, globalización mundial, pues obviamente nos enfrentamos a imágenes que cumplen una función clara de describir y además de una forma inequívoca y con el mayor nivel de detalle posible, ¿no? Los que estén cursando también la materia de dibujo técnico saben perfectamente a qué me refiero cuando hablamos de descripción, ¿no? Bueno, un tipo de imagen mucho más directa que vendría a captar nuestra atención, por tanto su nivel fático es muy elevado. Aquí el juego metafórico prácticamente ha desaparecido, la imagen funciona como de una manera muy explícita, ¿no? Vinculando el consumo del tabaco con la muerte que se viene representando desde la antigüedad conocida, pues con el esqueleto, parte de un esqueleto, en este caso una calavera. Por tanto, tiene un nivel de atracción suficientemente potente como para que, bueno, pudiéramos llegar a plantearnos la conveniencia de dejar de fumar. Aquel que fume, claro. Bueno, en publicidad, da igual el tipo de publicidad. Aquí tenemos un ejemplo de publicidad de naturaleza institucional. También se cumple esa función de naturaleza incitativa, es una función que propondría hacernos llegar un tipo de información concreta, específica, que en este caso afecta al maltrato, pero que en el ámbito de la publicidad comercial afectaría, pues, qué sé yo,
a una marca de agua, a una marca de ropa deportiva o una tienda de, qué sé yo, una tienda de muebles. Todo está imbuido por esa necesidad que tiene la publicidad de incitar a una reflexión para que el acto de convencer y que podamos elegir un artículo frente a otro sea la consecuencia final, ¿no?, de ese acto. Bueno, no es el mejor ejemplo de autorreferencialidad, porque es una imagen demasiado figurativa, ¿no? La chica de la perla, de Johannes Vermeer, que todos creo que conocemos, pero sí nos aproxima a esa idea de que el arte o la práctica artística tiene su propio campo de acción, ¿no? Sí es verdad que la pintura abstracta goza de un nivel insuperable de autorreferencialidad, puesto que lo abstracto se refiere a sí mismo y a nada más. Por eso la pintura abstracta es relativamente difícil de entender y comprender. Sí es cierto que cualquier composición de naturaleza artística, pictórica en este caso, vive según sus propias reglas y desde ese punto de vista sí podemos hablar de un tipo de función representativa, función autorreferencia, ¿no? Bueno, un capítulo especial lo constituye el fotógrafo que indico aquí debajo. Se trata de Steve McCurry, que es un fotógrafo muy prestigioso, ha ganado prácticamente todos los premios internacionales de fotografía y ha publicado, pues seguramente en las revistas más prestigiosas, algunas de ellas habrá pasado por nuestras manos seguramente, y se mueve siempre en unos códigos de identificación personal, de conexión inmediata con el ser humano en prácticamente todos los ámbitos posibles y conocidos, ¿no? O sea, el caso de Gula, esta niña que fotografiaba a mediados de los 80 y que volvió a fotografiar pues casi 40 años después, ¿no?, con el paso del tiempo, con el desgaste de la vida. Es una imagen muy metalingüística, puesto que la imagen evoca, conecta a estas dos personas que son la misma persona y además convergen con la imagen de la niña, que es la misma niña, pero fotografiada 40 años atrás. Entonces establece un lenguaje, una conexión entre estos tres personajes que aparecen conectados, relacionados por un mismo individuo y quedan atrapadas en esa imagen fotográfica, en esta composición, en este caso, de esa imagen fotográfica tan icónica de los años 80. Yo creo que todos tenemos grabado esta imagen en nuestra cabeza. Bueno, este es el tipo de fotografía que propone McCurry, siempre fotografías de lugares, pero no son lugares vacíos, no son arquitecturas, no son paisajes, sino que son lugares que señalan, que generan una forma de identificación, ¿no? McCurry siempre busca este tipo de conexión visual. Esta me parece muy interesante porque aunque existe esa conexión visual, no se rompe esa cadena de vinculación emisor-receptor, ya que nosotros no podemos ver la imagen, no podemos conectar visualmente con esta mujer, aunque ella sí lo puede hacer con nosotros, ¿no? Entonces me parece casi de una poesía al nivel de prosa, ¿no? Es el mostrar sin llegar a enseñar. Otra vez, McCurry, con sus personajes, a veces con mirada perdida, siempre buscando una composición perfecta, con un equilibrio, una simetría en diagonal, siempre tan bien organizada. En fin, imágenes muy poderosas. Bueno, este es Steve McCurry, lo quería citar aquí. Naturalezas o imágenes con una naturaleza simbólica más allá de cualquier duda, como la paloma de Picasso, que se ha convertido en el icono de la paz, ¿no? Así que la parte denotativa no es sino el trazo muy irregular, muy impreciso de una paloma, pero la parte connotativa, que es un hecho cultural, es decir, está formada por toda la serie de atributos ideológicos, políticos, intelectuales, etcétera, que la sociedad le ha otorgado, digamos que es la que transmite verdaderamente esa información, ¿no? Me viene a la cabeza
como imagen súper icónica en donde lo connotativo gana un peso especial, pues La libertad que guía al pueblo, de John Delacroix, en donde la mujer con un seno al aire transporta la bandera tricolor y tras ella el pueblo la sigue, ¿no? Es una imagen alegórica, con una carga simbólica que representa a la República de una fuerza innegable, ¿no? Y bueno, como ejemplo de imagen lúdica, pues cualquier imagen que nos sirva para, desde la reflexión irónica, desde la reflexión totalmente intrascendente a veces, ¿no? Pues alcanzar un cierto nivel de evasión del mundo, del poderoso y perturbador mundo que nos rodea, un mundo basado en imágenes, ¿no? Y bueno, aquí os quería proponer, doy por hecho que estáis siguiendo la presentación. Vamos a ver, aquí. Quería proponer si alguien se atreve a comentar cuáles son, para cada una de estas descripciones, cuáles son las funciones que se tendrían a cumplir, ¿no? Por ejemplo, la primera de ellas dice así: en relación con la persuasión, los mensajes publicitarios, esa frase no está bien redactada, obviamente, dice que los mensajes publicitarios dirigidos a los usuarios cumplirían por excelencia esta función, ¿no? Esta frase está muy mal organizada. Yo sé que se han dado cuenta, pero bueno. Es decir, ¿de qué manera un mensaje publicitario potencia la persuasión? Hablamos de una función de naturaleza exhortativa en este primer caso, ¿vale? Obviamente, hablamos de una naturaleza de imagen exhortativa. Pensemos en cualquier tipo de imagen de una marca, pensemos en Nike, que es inevitable que nos pase por la cabeza la imagen icónica de Nike, una de las alas de la Nike griega, ¿no? Que todos llevamos en el calzado, en la sudadera, que vemos continuamente y que nos hace formar parte de la tribu Nike, una tribu que puede ser muy, muy prestigiosa y condicionar muchísimo a ciertos colectivos todavía relativamente vulnerables, como pudieran ser los colectivos más adolescentes, que son los que más necesitan reafirmar su posición ante un grupo, etc., ¿no? Así que la primera sería la función conativa exhortativa, ¿vale? Bueno, la siguiente descripción dice: la imagen tiene como objetivo transmitir emociones, así que su finalidad tiene naturaleza sentimental, psicoafectiva, nos afecta de alguna manera. Es una imagen que cumple la función emotiva, ¿vale? Hablamos de emociones, por tanto la función sería una función de naturaleza emotiva. La tercera descripción dice: la imagen aporta información, son imágenes hipotéticas. La imagen aporta información sobre el mundo, ilustra textos o noticias y su uso está especialmente destinado, reservado para prensa, libros de texto, señales de tráfico, es decir, el mundo perceptible que configura nuestro devenir. Obviamente, hacemos referencia a un tipo de imagen cuya función es referencial. Bueno, cuando la función de la imagen es entretener o desviar la atención de la realidad, obviamente nos estamos refiriendo a una función de naturaleza lúdica. Esa es la función de una imagen. Pensemos otra vez en un cómic, en una historieta, en un videojuego, etcétera, etcétera. Bueno, cuando una imagen ofrece información detallada sobre aquello que representa, dibujos, mapas, esquemas, organigramas, etcétera, estamos ante una imagen que cumple la función descriptiva. Yo creo que todo es bastante lógico y previsible, ¿no? Bueno, el enunciado 6 dice: es una imagen que se refiere o que carga con un significado o concepto añadido. Por tanto, diríamos que el valor que destaca no es el denotativo, sino el connotativo.
toda la parte de simbolismo y connotación identificaría la función de este tipo de imágenes, una función de naturaleza simbólica. Bueno, como hemos dicho, cuando una imagen capta la atención en mayor o menor medida, e incluso nos puede llegar a afectar de naturaleza de forma emocional, diríamos que estamos ante una función fática de una imagen en particular. En publicidad, lo fático se utiliza continuamente, puesto que en publicidad el artículo, el objeto, el bien, el servicio que más y mejor llama nuestra atención suele quedarse fijado en nuestro imago mundi, de manera que nuestra elección suele estar bastante vinculada con aquello que queda fijado en nuestra cabeza. Lo fático y la publicidad van obviamente de la mano. Bueno, la función de aquellas imágenes que persiguen la belleza, desde un punto de vista atractivo, decorativo, artístico, son imágenes de naturaleza poéticas, y cuando una imagen se refiere a sí misma, véase el caso de una pintura abstracta, nos estamos acercando, estamos definiendo una función de naturaleza autorreferencial, metalingüística, ¿no? Bueno, voy a poner, tanto venimos hablando de Pollock, voy a poner una imagen de Pollock para que sepamos exactamente a qué nos estamos refiriendo. ¿Vale? Creo que podemos ver estas imágenes, que son fruto de aquello que Jackson Pollock, desde mediados de los 50, practicaba en términos de action painting, ¿no? Un dripping, un chorreo, un gotear pintura sobre lienzos, sobre telas posicionadas sobre directamente el suelo, por tanto rompe con la verticalidad del caballete, de la pintura tradicional, rompe con el soporte, no utiliza lienzos preparados, armados sobre un bastidor, sino que directamente juega con la tela, ¿no? Es lo que se llama pues una forma de pintura informal, abstracta, muy clásica de este periodo, diríamos, muy experimental, propio de los años 50, también 60. Bueno, y ahora otro juego. Las he numerado desde la primera, El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli. Es una imagen clásicamente del final del gótico, conectando ya con el periodo renacentista. Estamos a final del siglo XIV, principio del siglo XV, coincidiendo con un periodo puramente renacentista, en este caso con la fotografía del clásico de Miguel Ángel Buonarroti, su David, de mirada desafiante. Vemos o intuimos en esa potencia contenida la conexión visual con un Goliat que no podemos percibir, pero sabemos, conocemos el mito, conocemos el relato clásico, ¿no? Con toda esa perfección anatómica, con toda esa terribilidad propia de Buonarroti, con esa fuerza de energía contenida. Bueno, en el caso de la Venus de Botticelli es el número 1, en el caso de el David de Miguel Ángel es el número 2, en el caso de Edgar Munch y El Grito es el caso número 3, y Una noche, una representación típica de Vincent van Gogh, es el número 4. Y el juego es este. Vamos a conectar con esta segunda actividad, de forma que establezcamos qué función podemos aplicar a cada una de esas imágenes, ¿no? De las 9 o 10 funciones que hemos visto hasta el momento, ¿cuál podría ser la que cumpliría esta primera imagen de Sandro Botticelli con el nacimiento de Venus? Obviamente falta información, es un panel bastante más grande, aquí hay personajes que no podemos ver, aunque intuimos, nos hemos centrado exclusivamente en la Venus. Bueno, obviamente, al ser una imagen de naturaleza artística, tiene una función, cumple una función poética, pero es que también
nos puede llegar a afectar por la sensualidad de la Venus, por el tratamiento cromático, por la composición, por la relación entre personajes, es decir, nos puede afectar de manera psicoafectiva, así que cumpliría también cierto grado de función emotiva y al mismo tiempo tiene una potente carga simbólica, como sería la manifestación física de una Venus que surge sobre una enorme concha, ¿vale? Casi como si fuese una Eva extraída de los relatos bíblicos, por tanto tiene unas connotaciones y una carga simbólica que la vincula con esa figura relacionada con el surgimiento del sexo femenino, con la manifestación de ese sexo femenino que se ofrece puro, limpio, inmaculado. Bueno, cuando vemos, por ejemplo, pasando al segundo caso, el caso del David de Miguel Ángel, diríamos que nuevamente, al tratarse de una obra de naturaleza artística, ojo, no es solamente una obra de naturaleza artística, es un icono fundamental para todo el arte del Renacimiento, ¿no? Su carga poética es innegable, también su carga emotiva, porque nos puede afectar hasta el extremo de maravillarnos, ¿no? Por su perfección, por su grado de acabado, por su conexión, pero es que también tiene un nivel fático muy importante, ya que durante toda esta época de gobierno del Papa León X y de las grandes familias Medici, etcétera, que van a promover este tipo de fasto artístico, con lo fático se viene a manifestar precisamente un nivel de poder económico, eclesiástico, religioso, que se convierte en altavoz de una sociedad regida por el capital, por las influencias de naturaleza económica, militar, religiosa, etc. Por tanto, la imagen también tiene un grado de fático, ya que pretende captar la atención, ¿no?, en torno a la identificación con esa serie de poderes de naturaleza económica, religiosa, simbólica. Bueno, en el caso de Edvard Munch y El Grito, que es otro icono de la pintura moderna, diríamos que establecemos una carga, una función, una relación de funcionalidad poética y emotiva. Se trata de una obra que nos puede llegar a afectar sobremanera, sobre todo según se manifiesta en nuestro estado de ánimo, pero también tiene un poder simbólico muy notable, ¿no? Ese simbolismo que quedaría representado en la pérdida de pertenencia del ser humano, sobre todo del ser humano de entreguerras, ¿no?, un periodo muy conflictivo que la sociedad occidental tiene que vivir y sobrepasar de alguna manera. Por tanto, toda esa carga de negatividad, toda esa carga connotativa asociada a la destrucción del ser humano como individuo diluido en colectivos regidos por el poder, la violencia, etcétera, diríamos que constituyen esa parte de función simbólica que tendría la imagen, ¿no? Mientras que el caso número 4 de Vincent van Gogh, uno de sus nocturnos súper clásicos, digamos que otra vez, al tratarse de una obra de naturaleza artística, tanto la función poética como la función emotiva se ve representada, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que todas las imágenes pueden combinar diferentes naturalezas de función en base a su contenido, en base a la intencionalidad del autor, en base al contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, imágenes de naturaleza publicitaria que tienen un poder fático muy potente, como sería el que estamos viendo aquí. Imágenes de naturaleza lúdica, como el clásico de la contraportada de los tebeos y sus inventos, normalmente totalmente inútiles. De Pérez Siquier, otro de los grandes fotógrafos que establecen este juego de miradas tan potente con sus personajes, en donde la carga emotiva es obvia,
La carga poética también aparece, pero también siempre que hablamos de establecer miradas se produce una función de naturaleza fática, ya que la imagen captura, llama poderosamente la atención. En cuanto los personajes conectan sus miradas entre sí, esa función fática de captar, de llamar la atención, se eleva. Una imagen de naturaleza mucho más desinhibida, mucho más lúdica, también de Pérez Siquier. Volviendo al caso de Brossa y sus composiciones poéticas, sus objetos fotografiados, con su enorme carga poética, con mucha lectura metafórica, con mucha lectura simbólica, en función de, en este caso, lo imposible de medir o detener el paso del tiempo. El caso de García Alix, otro de nuestros grandes referentes fotográficos, ¿no? El antes y el después de García Alix, en una instantánea tomada durante una exposición fotográfica suya. Otra vez la dirección de miradas, estableciendo esa llamada de atención con ese poder fático tan poderoso. Aquí tenemos a Alix, mucho más veterano. Imágenes muy ambiguas, en donde figuras que no sabemos si son reflejos o si son personajes que habitan el interior de este comercio, nos miran nuevamente a la cara, no una sino dos figuras, no sabemos si son transeúntes reflejados o si son clientes o incluso los propietarios del establecimiento, que juegan con este concepto de precio barato en un periodo de crisis, de entreguerras, en donde el acceso a lo básico, el acceso a la alimentación puede llegar a ser un drama para la familia. Lo estamos viendo hoy en día en Ucrania, en la Franja de Gaza. Imágenes llevadas al límite de lo tolerable, como son buena parte de las que componen las campañas de Benetton, ¿no? Que juegan mucho con este tipo de visceralidad. Imágenes que han marcado nuestra información, nuestro sentido de la conexión con la realidad, que es una realidad distante, ¿no? A priori desconectada de nosotros, pero que nos acaba afectando, como es el caso de los atentados contra las Torres Gemelas. De nuevo, el poder fático, atractivo de las imágenes, donde los personajes nos cautivan, nos captan con esas direcciones de mirada. Aterradoras imágenes que todo el mundo quisiera mantener alejadas, en este caso de Sebastião Salgado, ¿vale? Muy vinculado con conflictos, muy vinculado con situaciones extremas, hechos a priori intrascendentes que nos hacen reflexionar sobre la pureza del amor, de las relaciones, etc. En fin, con esto vamos a terminar la parte teórica de este primer bloque y les voy a proponer la siguiente actividad. Consiste en, de todos los referentes, fotógrafos o artistas que hemos comentado entre la primera y la segunda clase, les propongo que seleccionen 10 imágenes, me parece una cantidad razonable, y que con ellas organicen, monten un pequeño vídeo. Para eso pueden utilizar cualquier tipo de software, tanto portátil, de los que empleamos para editar vídeos en nuestro teléfono móvil, como para PC. Hay muchísimos recursos. Si no tienen alguno accesible, les puedo dar una referencia de editores de vídeo que son gratuitos, fáciles de utilizar. Y con ello les propongo un videomontaje, en realidad sería más bien un pequeño fotomontaje, que vaya acompañado de una melodía, una sintonía, un fondo musical, que ayude a entender la carga dramática, la carga en la naturaleza funcional que quieran transmitir con ese pequeño montaje. Así que si quieren hacer un tipo de montaje mucho más divertido, más lúdico, vamos a intentar que la imagen esté en consonancia con la música de fondo. ¿Ok? Lo van a hacer en el formato de vídeo que podamos luego reproducir. Que yo pueda reproducir sobre todo, si es un MP4, un AVI,
Cualquier formato de vídeo que sea fácil de subir como tarea y fácil de reproducir. Y esa es la propuesta que le voy a hacer como actividad para esta primera quincena. Un fotomontaje de fotos con una melodía de fondo, con la duración que les parezca más conveniente. No hay ningún límite. Una duración de 20, 25, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, me da igual. Le voy a dar libertad creativa absoluta. Y bueno, aquí dejamos la sesión de hoy. Espero que les resulte interesante. A partir de mañana la tendrán grabada en formato vídeo para que la puedan consultar si lo consideran de interés.